Hola, yo soy Vanessa. Yo soy Carol. Yo soy Sinaí. Yo soy Valeria y presentaremos el tema de la tabla periódica. El químico alemán Johann Wolfgang Döbereiner fue el primero en intentar establecer una clasificación de los elementos químicos en el siglo XIX. Döbereiner notó que el peso atómico del elemento del medio de una triada era aproximadamente el promedio de los otros dos elementos. También tomaba en cuenta sus propiedades físicas y químicas. Sin embargo, esta idea no se aplicaba de manera universal, siendo rechazada por la comunidad científica en su momento. Ley de las octavas. En 1864, el químico inglés John Newlands observó que cuando los elementos se ordenaban según sus masas atómicas, cada octavo elemento mostraba propiedades semejantes. Newlands se refirió a esta peculiar relación como la ley de las octavas. Sin embargo, tal ley resultó inadecuada para elementos de mayor masa que el calcio, por lo cual el trabajo de Newlands fue rechazado por la comunidad científica. Como tenía educación musical, Newlands llamó a la regularidad observada la ley de las octavas, estableciendo una analogía con lo que sucede en la escala musical. Esta ley de las octavas le permitió formar las siguientes ternas de elementos: hidrógeno, flúor y cloro, litio, sodio y potasio, berilio, magnesio y calcio, boro, aluminio y plomo, carbono, silicio y titanio, nitrógeno, fósforo y manganeso, y silicio, hierro y oxígeno. La tabla periódica fue desarrollada de manera independiente por Meyer y Mendeleev en la década de 1860. Ambos científicos contribuyeron significativamente a la organización de elementos y a la creación de la tabla periódica moderna. En 1870, el químico alemán Julius Lothar Meyer acomodó los elementos de acuerdo a sus volúmenes atómicos e indicaba un orden fundamental de los mismos. Sin embargo, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev había propuesto el acomodo de elementos tomando en cuenta la valencia de los mismos. Hizo una lista con las valencias más comunes y observó la formación de periodos. Arregló los elementos en una tabla, y aquellos con propiedades similares quedaron cercanos, curiosamente las tríadas de Döbereiner. Además, dejó algunos espacios vacíos para elementos que posteriormente fueron descubiertos, como el ecaboro, ahora escandio, el ecasilicio, germanio y el ecaluminio, ahora galio. En 1913, Henry Moseley descubrió una correlación entre lo que él llamó número atómico y la frecuencia de los rayos X que se generaban al bombardear un elemento con electrones de alta energía. Moseley observó que la frecuencia de los rayos X emitidos por los elementos se podía correlacionar con la siguiente ecuación, donde B es la frecuencia de los rayos X emitidos y donde A y B son constantes para todos los elementos. Así, a partir de la raíz cuadrada de la frecuencia medida de los rayos X emitidos, es posible determinar el número atómico de un elemento. Aumenta en el mismo orden que la masa atómica. Por ejemplo, el calcio es el 20º elemento en orden de masa atómica creciente y tiene un número atómico de 20. Entonces, ahora tienen sentido las discrepancias que habían encontrado anteriormente los científicos. El número atómico del argón y el potasio es de 18 y 19 respectivamente, por lo que este último debe ir después del argón en la tabla periódica. En una tabla periódica moderna, la configuración electrónica de los elementos ayuda a explicar la repetición de las propiedades físicas y químicas. La idea de la estabilidad fue propuesta por primera vez por Siaborg en 1965. La hipótesis se basa en que el núcleo atómico está construido en capas de manera similar a las capas de electrones en los átomos. El isótopo 298 fue de especial interés por ser doblemente mágico, en el número de protones y en el de neutrones. Siaborg propuso colocar los elementos más pesados que el actinio debajo de los lantánidos y los llama antínidos. Más tarde, Siaborg amplió la tabla periódica para ubicar los elementos superpesados hasta el del número atómico 168 e introdujo la serie de los elementos superactínidos, que es del 122 al 153. Por último, los elementos superpesados se han incorporado a la tabla al conseguir bombardear distintos núcleos. Siaborg es el único científico vivo que ha visto su nombre en la tabla periódica. El elemento número 106 se denominó Siaborgio en su honor. La tabla periódica moderna se divide en celdas, que incluyen el nombre y símbolo del elemento, el número atómico, Z, que nos muestra la cantidad de protones en su núcleo, la masa atómica relativa o peso atómico, que es la media de las masas de los isótopos de un elemento, el número de oxidación, que es la capacidad química de perder o ganar electrones, y su configuración electrónica. Los periodos son filas, en horizontal, que representan el mayor nivel de energía o capa electrónica del átomo. La tabla periódica tiene 7 periodos, grupos o familias, columnas, en vertical,
Los elementos del mismo grupo tienen configuraciones electrónicas similares y por lo tanto propiedades químicas similares. La tabla tiene 18 grupos o familias. También se divide en bloques. Según los orbitales que se están llenando, los elementos se clasifican en el bloque S, P, D o F. La distribución de los elementos en la tabla periódica viene determinada por el número atómico, por su configuración electrónica y sus electrones de valencia, los electrones externos de un átomo que participan en el enlace químico. Gracias a lo anterior, los elementos se pueden clasificar de la siguiente manera. Elementos representativos o del grupo principal, que comprenden del grupo 1A al 7A, es decir, los grupos 1 y 2 y del 15 al 17. Tienen incompletos su subnivel S o P y cada familia que los conforma tiene su nombre y una tendencia en la terminación de su configuración electrónica. Los elementos de transición o metales de transición, integrados por los grupos 1B y 3B hasta el 8B, es decir, del grupo 3 al 11, tienen incompleto su subnivel D o forman fácilmente cationes con el mismo. Dentro de este se encuentra el grupo 2B, que, aunque algunas veces sus elementos son tratados como de transición, no encajan del todo en dicha clasificación. Se les llama también grupo del zinc. Los gases nobles, excepto por el helio, cuya configuración electrónica es 1s2, son elementos que tienen completamente lleno el subnivel P, teniendo la configuración de su valencia como ns2np6. Los lantánidos y actínidos, también llamados tierras raras, son elementos de transición interna o del bloque F. Tienen incompleto su subnivel F, el cual se llena progresivamente mientras avanzas de izquierda a derecha en la tabla periódica. A su vez, los elementos se dividen en tres categorías: metales, no metales y metaloides, que tienen las siguientes características. Pero, ¿por qué las familias B no tienen un orden secuencial? Primero 1B, 2B, 3B y así sucesivamente. El motivo de esta clasificación es la correspondencia de estos con los elementos representativos. Por ejemplo, el escandio y el galio. Al ver su configuración, ambos poseen 3 electrones de valencia, no obstante, se encuentran en distintos orbitales atómicos, por lo cual uno se coloca en la familia 3B porque termina en el subnivel D y el otro en la familia 3A porque termina en el subnivel P. Lo mismo sucede entre el tecnecio y el yodo. La IUPAC recomienda usar números arábigos en los grupos para evitar confusiones. La carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es la carga nuclear neta que experimenta un electrón cuando éste se encuentra en un átomo polielectrónico, es decir, que tiene más de un electrón. Es una medida teórica de la fuerza de atracción si el electrón estuviera siendo atraído solo por un núcleo hipotético, sin tener en cuenta los electrones de apantallamiento. La carga nuclear efectiva es un concepto de gran importancia en la química, ya que permite comprender la tendencia periódica de distintas propiedades, tales como el radio atómico, el radio iónico, la electronegatividad, las energías de ionización y más. ¿Por qué existe la carga nuclear efectiva? La carga nuclear efectiva surge de dos fenómenos: el efecto de apantallamiento de los electrones en los átomos polielectrónicos y en la repulsión electrostática entre los electrones debido a que todos tienen la misma carga eléctrica. El efecto apantallante consiste en una especie de escudo formado por los electrones internos de un átomo que tapa el núcleo. Esto hace que los electrones más externos sientan una menor atracción por parte del núcleo que la sentirían si los demás electrones no estuvieran presentes. Cabe resaltar que este efecto no es el mismo para los electrones que se encuentran en orbitales atómicos S y P que los que se encuentran en orbitales D y F. Mientras que a lo largo de un periodo aumenta de izquierda a derecha, a lo largo de un grupo disminuye de arriba hacia abajo, o lo que es lo mismo, aumenta de abajo hacia arriba. Fórmula de la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva se puede calcular por medio de una ecuación semiempírica, muy sencilla que toma en cuenta el valor real de la carga nuclear, dado por el número atómico, y un término denominado constante de apantallamiento llamado delta. Las reglas de Slater. Estas reglas permiten calcular la constante de apantallamiento de un electrón al sumar las contribuciones de los demás electrones a dicha constante de apantallamiento. Se pueden resumir de la siguiente manera. Ejemplo de cálculo de carga nuclear efectiva. Tomando en cuenta el átomo de sodio, cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1,
Queremos calcular la carga nuclear efectiva que siente su único electrón de valencia, es decir, el electrón 3s1. Debemos sumar las contribuciones de los otros 10 electrones siguiendo las reglas de Slater, como se muestra en la siguiente imagen. El radio atómico. El radio atómico es una medida del tamaño de un átomo, específicamente la distancia desde el centro del núcleo hasta la capa más externa de electrones en un átomo. Dado que los electrones no tienen límites definidos, el radio atómico se considera una medida probabilística de la ubicación de los electrones. Tiende a aumentar hacia abajo en un grupo, representado en columna en la tabla periódica, y disminuir de izquierda a derecha en un periodo, representado en fila. Esto se debe a la carga nuclear efectiva. El radio iónico. Es el radio que tiene un átomo cuando ha perdido o ganado electrones, es decir, como ión. Su tamaño será un tanto mayor o menor dependiendo de qué tan positivo o negativo sea, con base en el radio atómico del átomo neutro. Un ión positivo o catión tiene un radio iónico menor, debido a la mayor fuerza de atracción del núcleo, es decir, aumento de la carga nuclear efectiva sobre los electrones. Y un ión negativo o anión es mayor debido a la repulsión que experimentan los electrones capturados con respecto al núcleo, o disminución en la carga nuclear efectiva. La energía de ionización es la energía mínima necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental, y cuanto mayor sea la energía de ionización, más difícil será que se desprenda el electrón. Para los átomos polielectrónicos, la cantidad de energía requerida para desprender el primer electrón del átomo en su estado fundamental se le denomina primera energía de ionización. También existen segunda energía de ionización, tercera energía de ionización y así sucesivamente. La ionización siempre será un proceso endotérmico y la energía absorbida por los átomos o iones durante el proceso de ionización tiene un valor positivo. Por lo tanto, todas las energías de ionización son cantidades positivas. Salvo por algunas irregularidades, la primera energía de ionización de los elementos de un periodo aumenta a medida que se incrementa el número atómico. Esta tendencia se debe al aumento de la carga nuclear efectiva de izquierda a derecha y también aumenta de abajo hacia arriba. Por lo general, las energías de ionización se comportan de la siguiente forma dentro de la tabla periódica. Las energías de ionización son altas en los gases nobles. Los elementos del grupo 1 tienen las menores energías de ionización. Los elementos del grupo 2A tienen valores más altos para la primera ionización que los metales alcalinos, y las energías de ionización de los metaloides por lo general se encuentra entre la de los metales y la de los no metales. Algunas de las irregularidades que existen es que la primera energía de ionización de los elementos del grupo 3A es menor que la de los elementos del grupo 2A. Y para los elementos del grupo 6A son menores que las de los elementos del grupo 5A en el mismo periodo. La afinidad electrónica es la capacidad de los átomos para aceptar uno o más electrones, que es el valor negativo del cambio de energía que se desarrolla cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar un anión. Experimentalmente, la afinidad electrónica se determina desprendiendo el electrón adicional de un anión. Sin embargo, en contraste con la energía de ionización, la afinidad electrónica es difícil de medir porque los aniones de muchos elementos son inestables. Algunas características de las afinidades electrónicas dentro de la tabla periódica son que estas son por lo general menores en los metales que en los no metales. Dentro de un grupo la variación de los valores es pequeña y los halógenos tienen los valores más altos de afinidad electrónica. La tendencia a aceptar electrones aumenta al moverse de izquierda a derecha en un periodo y de abajo hacia arriba. Sin embargo, como en el caso de las energías de ionización, existen algunas irregularidades. Algunas de las irregularidades es que la afinidad electrónica de los elementos del grupo 2A es menor que la de los elementos correspondientes del grupo 1A, y de igual manera la afinidad electrónica de los elementos del grupo 5A es menor que la de los elementos correspondientes del grupo 4A. Cuando la reacción es exotérmica, la afinidad electrónica será positiva, y cuando sea endotérmica, esta será negativa. La electronegatividad
Es la capacidad de un elemento dentro de una molécula para atraer electrones involucrados en el enlace hacia sí mismo. Es un concepto relativo, pues se mide en comparación a la de otros elementos. Se relaciona con otras propiedades que se miden en el átomo aislado o independiente, como la energía de ionización o la afinidad electrónica, mismas que, mientras mayores sean, aumentan una tendencia más electronegativa. Este es el fin. Gracias por su atención.